Hola, mi nombre es Miriam Moncada y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado de qué trata realmente la Biblia? Imagínate un libro que ha influenciado culturas por milenios. La Biblia no es solo un libro, sino que es una biblioteca de 66 libros, dividido en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los cuales nos hablan desde la creación del mundo hasta profecías, desde la historia de reyes hasta enseñanzas de amor y de perdón. La Biblia también contiene poesías, contiene leyes, cartas y relatos históricos, donde el tema principal y central de toda la Biblia es Jesús. Así es, cuya vida cambió el curso de toda la historia. La Biblia nos habla de temas como el propósito de la vida, el amor, la justicia y la esperanza. Además, la Biblia es un libro que impacta a sí mismo, que impactará toda tu vida, trayéndote a tu vida una restauración. Mira lo que nos dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Qué poderoso, ¿verdad? Así que te invito a que me acompañes a partir de este momento a dar una breve resumen por toda la Biblia. Y vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis, así que acompáñame. Continuemos con la historia. En el Antiguo Testamento se nos habla acerca de la creación del mundo y también la caída del hombre, como está en Génesis 1:3. Dios creó al mundo y todo lo que en él habita, y creó al ser humano a su imagen y semejanza, como nos dice la Escritura en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero también nos habla la Escritura que el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva, como aparece en Génesis 3, del 6 al 7, donde la mujer, dice la Escritura, que codició y comió del árbol prohibido, porque era bueno para alcanzar la sabiduría. Y comió de este fruto prohibido y también le dio de comer a su marido, los cuales ambos comieron de este fruto. Y una vez que comieron, nos dice Génesis 3:7, que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que ambos estaban desnudos. Así que la Escritura nos dice que ellos cosieron con hojas de higuera delantales para cubrir su desnudez. Pero también nos cuenta la Escritura que Dios, en medio de su misericordia, trae una promesa de un redentor que iba a venir de la descendencia de la mujer, así como la encontramos en Génesis 3:15, donde Dios promete ese redentor que iba a venir para la salvación de todo su pueblo. Así que Dios llama a un pueblo, como encontramos en Génesis 12:50. Dios escogió a un pueblo en el cual su nombre iba a ser glorificado y todas las naciones sabrían que existe un solo Dios. Así que Dios llama a Abraham y promete bendecir a todas las naciones por medio de su descendencia, como lo encontramos en Génesis 12 del 2 al 3. Y dice la palabra del Señor: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué poderoso, ¿verdad? Así que las descendencias de Abraham, de Isaac y de Jacob muestran cómo Dios guía su plan a pesar de la maldad humana, como lo encontramos en Génesis del 50:20, donde dice la palabra del Señor: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué poderoso, ¿verdad? Así que Dios da liberación y la ley a su pueblo para que camine en santidad con él, como lo vamos a ver a continuación en Éxodo
y Deuteronomio, donde Dios le da la liberación a su pueblo. Y para eso usa a un siervo llamado Moisés, el cual es levantado para sacar de la esclavitud a Israel de Egipto, como lo vemos en Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y así encontramos cómo Dios los libera. Así que luego en el monte de Sinaí, Dios da a su pueblo la ley para que su pueblo viva en santidad, como lo encontramos en Éxodo 20 del 1 al 17, donde Dios le da los mandamientos a su pueblo. Así que Dios promete estar siempre presente en medio de su pueblo, como lo encontramos en Éxodo 29, 45, 46. Y dice la palabra del Señor que habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Qué poderoso, ¿verdad? Porque dice que yo, Jehová su Dios. Qué poderosa palabra. Así que Dios promete a su pueblo la tierra prometida. Y se levantan reyes, como encontramos en Josué y en Segunda de Crónicas. En Josué vemos la conquista a Canaán, como lo vemos en Josué 21:45. No falló ninguna de las buenas promesas de Jehová. Qué poderoso, ¿verdad? Así que en tiempo de Jueces vemos que el pueblo se alejaba y volvía repentinamente a Dios. Y eso lo vemos claramente en la palabra del Señor en Jueces 21:25, donde nos dice que en estos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que Dios levanta reyes. Y el primero que levantó fue a Saúl, pero Saúl falló. Así que luego levantó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire lo que nos dice primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Así que David quiso hacer el templo a Dios, pero el derramamiento de sangre que había habido a través de sus manos impidió que esto pasara, pero Dios le concedió ese deseo para su hijo Salomón. Así que Salomón fue el que construyó el templo para Jehová, como lo vemos en Primera de Reyes 8, 27, 30, donde nos dice la palabra del Señor: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y mira lo que dice el siervo: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en el cielo. Se escucha y perdona. Qué bello, ¿verdad? Así que luego el pueblo cae en ciclo de pecado, y el reino se divide en el reino del norte y Judá del sur, y ambos caen en la idolatría y son llevados al exilio por Asiria y Babilonia, como lo encontramos en Segunda de Reyes 17:13, donde Jehová los amonestaba todo el tiempo a Israel, a Judá, pero nunca quisieron escuchar. Y mira lo que nos dice el siervo Jeremías en 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Esos son los pensamientos que tiene Dios para nuestras vidas. Así que vemos ahorita los profetas y las promesas del Mesías, como aparece en Isaías hasta Malaquías, donde los profetas llaman al arrepentimiento al pueblo y anuncian un Salvador prometido. Qué bello, ¿verdad? Así como Isaías 53 nos describe a ese siervo sufriente que cargaría con nuestros pecados. Así que Jeremías nos habla en el 31 al 33 acerca de un nuevo pacto escrito en el corazón. Miren lo que dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová,
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué bello, ¿verdad? Así que el regreso del exilio y la esperanza mesiánica la encontramos a través de los profetas de Esdras hasta Malaquías, donde un remanente regresa a Jerusalén, donde los profetas anuncian la venida de un Mesías que restaurará a Israel y que traerá justicia para este mundo. Así de que así encontramos en Zacarías 9:9, he aquí un rey a ti humilde y cabalgando sobre un asno. Y vemos cómo la palabra del Señor nos lleva a cumplir ese propósito en Malaquías cuando cierra anunciando que vendrá Elías antes del Mesías, como dice Malaquías 4 del 5 al 6. Y así nosotros encontramos aquí, que he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Así que ahorita continuamos con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el nacimiento de Jesús, como nos dicen los libros, en el libro de Mateo hasta Juan, donde Jesús es el Mesías prometido, nacido de una virgen, como nos lo dice Mateo 1, 21 al 23. Y miren lo que dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué bello, ¿verdad? Así que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, como dice Juan 1:14. El verbo hecho carne, mire qué bello. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué bello, ¿verdad? Y encontramos en el número 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Mire qué bello, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así es como el ministerio y la enseñanza de Jesús comienza. Así que Jesús es el Hijo de Dios, porque nace como ese cumplimiento de las profecías. Viene a predicar la palabra de Dios, el reino de Dios, viene a sanar enfermos, viene a perdonar pecados y viene a enseñar con autoridad. Qué bello, ¿verdad? Así nos lo dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que vemos el ministerio público de Jesús con el bautismo y la tentación. Jesús inicia su ministerio alrededor de los 30 años, como nos dice Lucas 3, 21, 23 y Lucas 4 del 1 al 13. Vemos la palabra del Señor que nos dice Lucas 3, 21, 23, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también vino Jesús y fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como unos 30 años de edad. Así que vemos también en Lucas 4 del 1 al 4 cuando Jesucristo, después de ser bautizado, es tentado y es llevado al desierto, donde la palabra nos enseña que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Así que el Señor viene predicando a partir de ese momento el reino de los cielos y llama al pueblo al arrepentimiento y anuncia que el reino de Dios se ha acercado, como lo encontramos en Marcos 1:15, donde nos dice la palabra del Señor diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Así que Jesús predicaba el reino de Dios y hacía milagros, así como nos dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos. También Jesús enseñaba que el mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo, como lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 39. Y nos dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que él también declaraba ser el único camino hacia el Padre, como nos lo dice Juan 14:6. Porque Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué poderosa palabra, ¿verdad? También encontramos aquí en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, la muerte y la resurrección de Jesús, que lo encontramos a través de los evangelios de Mateo 26 al 28, de Lucas 24 y Juan del 19 al 20, donde Jesús nos dice a través de su palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Así que por eso Jesús muere en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, como nos lo dice en 1 de Pedro 2:24, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Así que también vemos que Jesús resucita al tercer día, venciendo sobre la muerte, como lo encontramos en el Evangelio de Lucas 24:6-7. Como está escrita la palabra, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Qué poderosa palabra, mis amados hermanos. Así que la iglesia, que somos nosotros actualmente, y la misión la encontramos en Hechos hasta Judas, donde el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, como lo encontramos en Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, dice la palabra del Señor, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué poderoso, ¿verdad? Así que aquí es donde la iglesia comienza a crecer y a llevar el evangelio a todas las naciones, como nos dice la palabra del Señor en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que veamos las cartas que nos enseña acerca de las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, las cuales nos enseñan a vivir a la manera de Cristo. Y veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos 12. Nos dice que: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bella palabra, ¿verdad? Y vemos también en Gálatas 5, 22 y 23, que nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, porque dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe.
Pero también tenemos en el versículo 23 que nos habla acerca de la mansedumbre, de la templanza, que dice la palabra del Señor que contra tales cosas no hay ley. Qué poderoso, ¿verdad? Y así vemos también que viene una esperanza para el futuro que la encontramos en Apocalipsis, donde se nos recuerda que Cristo va a regresar como un rey, pero no solo como un rey, sino como un rey de reyes y señor de señores. Así es, que lo encontramos en Apocalipsis 19 del 11 al 16, donde se nos va a presentar también que vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que continuamos con las cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón, donde son escritas por el apóstol Pablo para instruir, corregir y animar a las iglesias y a todos los creyentes, donde enseña sobre la justificación por la fe, por la gracia, por la santificación y la vida cristiana. Vemos este versículo que está en Romanos 5:1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bella palabra. Así que vemos también las cartas generales que están desde Hebreos hasta Judas, donde son escritas por otros líderes como Pedro, como Juan, Santiago y Judas, donde llaman a la perseverancia, la pureza doctrinal y a la fe activa. Donde vemos este versículo bíblico que lo encontramos en Santiago 1:22, donde nos dice la palabra del Señor que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque así nos engañaremos a vosotros mismos. Así de que es una bella palabra que nos instruye, nos dirige a que como creyentes debemos vivir una vida en fe, pero también vivir una vida conforme como a Dios y a nuestro Dios le agrada, para que podamos vivir una vida en santidad aquí, mientras estamos a la espera de nuestro Señor y Salvador. Así que, mis amados hermanos, encontramos en el libro de Apocalipsis una esperanza que es para el futuro, donde nos dice que Cristo regresará por su iglesia, regresará como Rey de Reyes, como Señor de Señores, porque eso nos dice su palabra en Apocalipsis 19, 11, 16. Mire lo que dice el versículo 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Qué poderoso. Y en su vestidura el número 16 y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso este libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, es un libro profético que nos revela la victoria final de Cristo. Nos revela el juicio de Dios y la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra, porque esa es la promesa que Él nos ha dejado a nosotros, sus hijos. Así que su mensaje es de esperanza para todos nosotros los creyentes, los que hemos creído y seguimos creyendo en el Dios en el cual hemos resucitado de nuevo. Así que, como dice la palabra del Señor, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios morará con su pueblo, donde lo dice Apocalipsis 21 de 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que Apocalipsis nos da también la esperanza final. Las cartas a las 7 iglesias, donde Cristo exhorta a perseverar, como lo vemos en Apocalipsis 2:3, donde el Señor le da el mensaje a las 7 iglesias: Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3, 20, 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué poderoso, ¿verdad? Apocalipsis también nos da las visiones proféticas. Nos habla acerca de los juicios de Dios. Nos habla también de la batalla final y de la derrota de Satanás, como lo encontramos en Apocalipsis 19, del 11 al 21, donde dice que él vendrá en ese jinete vendrá en un caballo blanco. Y mire lo que nos dice Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. Qué poderoso, ¿verdad? Así que cielo nuevo y tierra nueva, Dios nos hará habitar con su pueblo y ya no habrá más dolor, como lo dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Así que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Así que en Apocalipsis 22, 12, 13 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Como dice el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que en la promesa final que vemos en Apocalipsis, aparece en el libro de Apocalipsis 22, 20, donde dice: yo vengo pronto. Así que en resumen, amados hermanos, de lo que hemos visto en el Nuevo Testamento es que vemos que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. También vemos su muerte y su resurrección, que son el centro del plan de la salvación para toda la humanidad. Y vemos también, mis amados hermanos, que la iglesia es enviada a proclamar el evangelio al mundo, como lo vemos en la gran comisión que encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Y también tenemos esa esperanza final, que es la restauración total en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que podemos decir, en resumen del Nuevo Testamento, es que Jesús es el Salvador prometido, el cual muere y resucita para dar vida y vida eterna, y enviar a su iglesia a predicar, y volverá para restaurar todo lo que se había dañado. Así que en conclusión, la Biblia no son dos historias separadas, mis amados hermanos, sino que es un solo plan divino de Dios para toda la humanidad. Porque el Antiguo Testamento se puede decir que es la promesa del Salvador, y en el Nuevo Testamento encontramos que es el cumplimiento de esas promesas a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también nos lo da en Juan 3:16. Así que, mis amados hermanos, en conclusión de todo lo que hemos visto desde las primeras páginas de la Biblia en Génesis, encontramos, mis amados hermanos, que Dios le dio la libertad al ser humano, pero esa libertad llevó a la desobediencia y al pecado, separándonos de él. Pero sin embargo, encontramos y vimos también que desde ese momento Dios había trazado un plan de rescate y había prometido que vendría un Salvador, que vencería al mal, como lo vimos en Génesis 3:15. También a lo largo del Antiguo Testamento pudimos observar, mis amados hermanos, que Dios escogió a un pueblo y le dio su ley, lo corrigió con amor y por medio de profetas anunció con detalle la llegada de un Mesías. Así que cada historia, cada victoria y cada caída apuntaba a ese mismo momento en que Dios entraría en la historia en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos también que en el Nuevo Testamento que acabamos de ver hace un momento, esa promesa se cumplió. Jesús vive una vida perfecta, muere por nuestros pecados, pero también resucita para darnos esa vida eterna y abrir esa puerta de la salvación a toda persona que cree en él. Así que la iglesia nace para llevar este mensaje a todas las naciones y hoy, hace más de 2000 años después, seguimos siendo parte de esa misión. Y así finalmente en Apocalipsis se nos revela el final glorioso. Cristo regresará, el mal será destruido y Dios hará nuevas todas las cosas. Allí ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte.
porque la historia volverá a ser como en el principio. Pero aún lo mejor, viviremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Así que la Biblia, mis amados hermanos, en resumen, como lo acabamos de ver, no es simplemente un libro, sino que es la historia viva del amor de Dios para toda la humanidad. Una historia que nos invita a entrar en ella, desde el principio de Génesis hasta cuando habíamos visto que vengo pronto, que encontramos en Apocalipsis. Así que hay un mismo hilo conductor que nos conduce a que tenemos un Dios que nos ama y que nos quiere tener con Él para siempre, como dice en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que, mi amado hermano, gracias por estar conmigo en esta historia y gracias por compartir conmigo esta aventura de poder descubrir a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios ha querido para nosotros, en un propósito solamente de amor y de salvación. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino para que tengamos una vida eterna juntamente con Él. Así que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Amados hermanos, la historia de las Escrituras que yo le acabo de contar es diferente a la historia de las Escrituras que le hubiera contado el primer día de clase. Porque pienso que para mi comprensión acerca de la historia de la Biblia, no estaba yo con la comprensión que ahora he aprendido, ya que a través de esta clase he crecido al profundizarme en las Escrituras, ya que al principio de mi clase estaba viendo la Escritura como un conjunto de historias separadas, como por ejemplo cuando vemos la historia de Adán y Eva, cuando veíamos la historia de Noé, de Moisés, de David, del mismo Jesucristo, pero todo lo veía yo en una forma separada. En cambio, ahora entiendo que estas historias forman una sola narración, que tienen un solo hilo conductor, que es el que nos dirige a solo un punto central, que es el plan de redención de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que entonces, mis amados hermanos, yo considero que he pasado de tener muchos datos sueltos en mi vida a tener un relato más unificado, que es en el tema central. Así que yo veo en esta clase, mis amados hermanos, que la clase me ha enseñado a ver eso, me ha enseñado a que yo sea más central en el propósito por el cual Dios nos ha dejado la Escritura. Asimismo, los discípulos, no vemos nosotros de que ellos estaban también, no habían entendido que las Escrituras mismas hablaban de Jesús, como lo encontramos en Lucas 24:27. Y asimismo, muchas veces uno no tiene esa perspectiva de la historia de las Escrituras, y así me pasaba a mí. Antes yo lo hubiera dicho de esa manera, pero ahorita estoy más centrada en lo que es cristocéntrica. Ahora, por eso tengo más clara mi perspectiva con respecto a la historia de las Escrituras, ya que ahora entiendo que debo ser sin cristocéntrica, porque en principio quizás hubiera contado los hechos con un orden cronológico, quizás sin darme cuenta, y todo esto tenía que ser siempre apuntando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cambio, ahora veo que al repasar y recorrer toda la Biblia como lo he hecho, es Jesús el centro de toda la Escritura, porque eso nos lo dice la Escritura en Juan 5:39. Dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso he aprendido a través de esta clase a conectar más fácilmente ahora lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque antes los hubiera visto separadamente en dos grandes partes, pero ahora veo que la gracia de Dios es para con todos nosotros, porque veo que ambos se unifican para complementar ese propósito de Dios para toda la humanidad, ya que uno anuncia y el otro da el cumplimiento para lo que es la obra
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que primeramente le doy gracias a mi Dios por abrir mi entendimiento y a cada maestro por disponer de su posición, de su tiempo para enseñarnos con amor y con propósito en esta bella clase. Ahora tengo una mejor comprensión y una clara organización por dónde debo comenzar y por dónde debo terminar, ya que hay tanta información tan importante en toda la Biblia que hubiera sido para mí casi imposible redactar una historia tan corta y concisa de todo el contenido de toda la Biblia. Así que para mí esto no solamente ha sido una aventura recorrida por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sino que ha sido para mí una mejor comprensión de todo lo aprendido en esta bella clase, y para así poder entender y tener una clara y concisa retención de lo que verdaderamente nos quiere redactar toda la Biblia. Ahora puedo contar la historia de la Biblia en una forma más simple, más concreta, integrando las profecías, integrando los pactos, las promesas y el plan de salvación de una forma más coherente que sea para mis oyentes. Así que esto me ha ayudado no solo para tener una mejor comprensión de las Escrituras en una forma concisa y concreta, sino que también me ha ayudado a mi vida personal, espiritualmente, para que yo pueda ser creciendo cada día más y siendo aún transformada, a vivir una experiencia no solamente a través de esta clase, sino en una experiencia personal con Dios, para ayudarme a crecer más en la fe y aferrarme más en el propósito de Dios para mi vida. Así de que esto para mí ha sido de suma importancia, ya que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y por eso nos dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en la justicia. Así que no es solo la Biblia un libro cualquiera, sino que la Escritura es un libro que cambia vidas y restaura. Así que para mí, conseguir redactar un resumen de toda la Biblia no ha sido una cosa simple, sino que ha sido una redacción o un recorrido por toda la Biblia, a través de las enseñanzas, a través de lo que he adquirido en esta clase. Y para mí esto ha sido un reto para mi vida, ya que esto me ha ayudado a enamorarme más acerca del propósito de Dios para mi vida. Y para eso debo decirle, mis amados hermanos, que me siento muy contenta, porque aparte de que he aprendido más acerca de la Escritura, enamorarme más del propósito de Dios para mi vida a través de esta clase hermosa y bella, también para mí ha sido un reto las redes sociales, porque no soy una persona muy tecnológica, pero el Señor nos da sabiduría, y yo sé que todo lo que viene de Él viene de lo alto. Así que, mis amados hermanos, para mí esto ha sido un reto y ha sido un bello reto para mi vida. Lo que estoy haciendo hoy, lo que estoy aprendiendo hoy, porque lo seguiré practicando para el futuro y llevarlo a cabo en el propósito de Dios. Así que, mis amados hermanos, en conclusión, con todo lo que yo les he dicho a través de este pequeño relato, puedo decir que mi relato ya no es el mismo, porque yo ya no soy la misma. Así de que esto quiere decir que cuando en mí ha habido un cambio, en mi historia también ha habido un cambio. Amén. Y lo quiero dejar a ustedes con la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:3, donde dice la palabra del Señor que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que, mi amado hermano, espero
que tú hayas disfrutado de este tiempo al igual que yo lo he disfrutado en el nombre de Jesús, y que a través de este pequeño resumen, a través de esta pequeña relato en el cual te he explicado de lo que he aprendido hasta este momento en esta bella clase, espero que esto te haya servido a ti de información, o que te haya servido a ti quizás para motivarte también. Así que hasta la próxima, hermanos, que el Señor me los bendiga y que tengan una muy bendecida tarde. Amén.